Retornaron los dioses con las armas secretas. A su paso por Tenerife, durante su primer viaje, había presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue con un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí, adivinada desde su costa infinita. La conquista se extendió en oleadas, como una manera furiosa. Los adelantos sucedían a los almirantes y a los tripulantes. Se convertían en huestes invasoras. Las burlas del Papa había hecho apostólica concesión del África a la corona de Portugal y a la corona de Castilla. Había otorgado las tierras desconocidas como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y a los que se han descubierto en lo futuro. América había sido donada a la reina Isabel en 1508. Una nueva bula concedió a la corona española a perpetuidad a todos los diezmos, recaudando en América el codiciado patronato universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo. Incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. El Tratado de los Tordesillas, su Cristo en 1494, permitió a Portugal ocupar el territorio americano más allá de la línea divisoria trazada por el Papa, y en 1530 Martín Alfonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses, ya que para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y de la conquista en 1513. El Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa. En el otoño de 1522 retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernán de Magallanes, que habían unido por primera vez ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa. 3 años antes habían partido de la isla de Cuba en dirección a México las 10 naves de Hernán Cortés, y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfante en la Cusca en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas en 1540. Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde el Perú hasta la boca del río más caudaloso del planeta. Había de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, indígenas y salvajes de la edad de piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio, ni la pólvora, ni el empleaba la rueda. La civilización que abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento. América parecía como una invasión más, incorporada junto a la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula, el bulliento nacimiento de la edad moderna. El desnivel del desarrollo de ambos mundos explica el gran medio, la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traía 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos aztecas. Tenochtitlán era por entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró a Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos.
Los indígenas fueron al principal derrotados por los asombros. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Muchos espantos les causó al oír cómo estalla el cañón, cómo retumbaba el estrépito y cómo se desmayaba uno. Se le aturden a uno los oídos y cuando cae el tiro, uno como bola de piedra sale de sus extrañas. Va lloviendo fuego. Los extranjeros traían venados que lo soportaban tan alto como los techos. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos. Solamente aparecen sus caras, son blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es. Moctezuma creyó que él era de los dioses Quetzalcóatl, quien volvía a 8 presogios habían anunciado poco antes su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda con forma de un espejo donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente en el espejo. Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el este se había ido, era blanco y barbudo. También blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas, y el oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas. Los dioses vegetativos que ahora regresaban para salvar cuentas con sus pueblos traían armaduras y costas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras. Sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humo irrespirable. Las conquistas participaban también con la habilidad política, la técnica de la traición y la intriga. Supieron explorar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés y Pizarro. Usó en su provecho las guerras entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa. Los hermanos enemigos, los conquistadores, ganaron cómplices entre las costas dominantes, intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares, una vez habitadas por el crimen. Las jefaturas indígenas más altas, pero además usaron otras armas, o si se refieren a otros factores, trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo, los caballos habían sido como los camellos originarios de América, pero se habían extinguido en estas tierras, introducidos en Europa por los jinetes árabes. Habían prestado en el viejo mundo una inmensa utilidad militar y económica cuando reaparecieron en América a través de las conquistas. Contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atómicos de los indígenas. Según una versión, cuando Inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles montados en briosos caballos ornamentados con cascabeles y penachos que corrían desencadenados truenos y por variedades con sus cascos veloces, se cayó de espalda el cacique Tecún al frente de los herederos de los mayas. Descabezó con su lanza al caballo de Pedro de Alvarado. Convencido de que formaba parte del conquistador, Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos cubiertos con arreos de guerra dispersaban las masas indígenas y sembraban
el terror y la muerte. Los curas y misioneros esparcieron ante la fantasía vernácula durante el proceso colonizador que los caballos eran de origen sagrado y que Santiago, el patrón de España, montaba a un potro blanco que había ganado valiosas batallas. Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo como plagas bíblicas las viruelas y los tétanos, varias enfermedades pulmonarias, intestinales y banarias, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrieron la boca. Viruela fue la primera en aparecer. No sería un castigo sobrenatural. Aquella epidemia desconocida y repugnante que encendió la fiebre y desconocía las carnes ya se fueron a meter en Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia. Tos, granos ardientes que queman, dicen testimonios indígenas y otros. A muchos dio la muerte la pegajosa apelmada duró enfermedad de grano. Los indios morían como moscas, sus organismos no oponían defensas ante las enfermedades nuevas y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Taraxi Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos.